El mago Reddit. La historia de hoy es... Mi padre transformó la celebración de mi ascenso en una fiesta para mi hermanastra por sobrevivir un mes en su trabajo. Cuando pregunté por qué pensaba que estaba bien eclipsar mi celebración, dijo: «Estás exagerando, y deberías ser lo suficientemente madura como para compartir el protagonismo». La reacción de mi compañera de trabajo dejó a todos en silencio. Yo, una mujer de 26 años, había pasado años demostrando mi valía, asumiendo proyectos adicionales, quedándome hasta tarde y asegurándome de que mi trabajo fuera impecable. Cuando mi jefa me llamó para darme la noticia del ascenso, apenas había procesado la información cuando mi equipo estalló en vítores. Este era un gran paso adelante en mi carrera, y me sentía profundamente orgullosa de mí misma. Como era de esperar, mis amigos y colegas quisieron celebrarlo. Una de mis amigas cercanas sugirió que saliéramos a cenar, y la idea rápidamente se convirtió en una celebración en toda regla. Se reservó un restaurante, la gente confirmó su asistencia y el plan quedó establecido. Mi madre y algunos otros familiares estaban entusiasmados por mí y prometieron estar allí. Incluso mi padre dijo que vendría, aunque su respuesta fue tibia, por decirlo menos. Debí haber notado que algo andaba mal por su reacción cuando le conté sobre mi ascenso. En lugar de felicitarme, su respuesta fue un simple «Ah, está bien». Inmediatamente añadió: «Bueno, no dejes que esto se te suba a la cabeza. Los ascensos no significan nada si no puedes manejar toda la responsabilidad». No era la reacción que esperaba. Aprendí hace mucho tiempo que mi padre nunca celebraba realmente mis logros. Siempre encontraba la manera de minimizarlos o desviar la conversación hacia otra persona. Generalmente hacia mi hermanastra Lauren, de 20 años. Lauren había comenzado a trabajar hacía apenas un mes, recién salida de la universidad. No había conseguido ningún gran trabajo de ensueño ni nada extraordinario. Era un puesto de nivel inicial, uno que no requería experiencia real, nada destacable, pero no lo habrías pensado por la forma en que mi padre hablaba de ello. Actuaba como si ella hubiera curado el cáncer o ganado un premio Nobel. Siempre la había puesto en un pedestal, justificando su pereza y exagerando incluso sus logros más insignificantes. No tenía problemas con ella personalmente, pero era evidente que mi padre la trataba como a una joya mientras que de mí se esperaba que simplemente me las arreglara por mi cuenta. Aún así, decidí no darle importancia y concentrarme en la celebración. Me merecía disfrutar de este momento. Pasé los siguientes días preparándome con entusiasmo, eligiendo un buen conjunto, y asegurándome de que todo estuviera listo. Mis amigos me aseguraron que sería una gran noche. Tenía la esperanza de que mi padre finalmente reconociera mi éxito. Finalmente llegó el día de la celebración. Me arreglé, sintiéndome segura y feliz, y me dirigí al restaurante. Había invitado a unas 20 personas, amigos, compañeros de trabajo, familiares, y estaba ansiosa por verlos a todos. Al entrar, lo primero que noté fueron las decoraciones. Había globos, una pancarta e incluso un pastel colocado en la mesa principal. Yo no había organizado nada de eso. Mi corazón se enterneció por un momento, pensando que tal vez mi padre realmente se había esforzado por hacer algo especial para mí. Y entonces miré más de cerca. La pancarta no tenía mi nombre. Tenía el de Lauren. «Felicidades por un mes de trabajo, Lauren». Durante unos segundos, creí estar alucinando. Mi cerebro luchaba por procesar lo que veía. Observé la sala, notando que algunos de mis compañeros de trabajo estaban sentados incómodamente, luciendo tan confundidos como yo me sentía. Mi madre parecía a punto de estallar. Y mi padre, él sonreía orgulloso, de pie junto a Lauren como si acabara de lograr la mayor sorpresa de la historia. Me volví hacia mi amiga, que había ayudado a organizar el evento, y ella parecía absolutamente furiosa. Susurró que no tenía idea de que esto iba a suceder, que todo había sido cambiado a última hora. Lauren, mientras tanto, se veía elegante, pero también algo insegura. Era evidente que no había esperado tanta atención, y ahora que la tenía, no sabía muy bien qué hacer con ella. Mi padre finalmente me vio parada allí, todavía paralizada, y sonrió ampliamente mientras decía: «¿Ya llegaste? ¿No es genial? Pensé que sería bueno celebrar a las dos juntas, pero quise destacar un poco más a Lauren. Al fin y al cabo, son las pequeñas victorias las que importan». Pequeñas victorias. Había pasado años trabajando duro para conseguir este ascenso, y él había convertido mi noche en una ridícula celebración, porque mi hermanastra había sobrevivido 4 semanas en un trabajo. Podía sentir mi estómago retorciéndose de rabia, pero me obligué a mantener la calma. No iba a montar una escena, al menos no todavía. Lauren soltó una risita nerviosa y dijo algo sobre cómo no esperaba esto. Pero pude notar que en el fondo lo estaba disfrutando. Mi padre siguió hablando sobre lo importante que era apoyar y animar a las personas al comienzo de sus carreras, y que no siempre se trataba de grandes ascensos y títulos elegantes. No sabía ni qué decir, la pura desfachatez de todo aquello era abrumadora. La gente se sentó con vacilación, sin estar segura de cómo reaccionar. Mis amigos y compañeros de trabajo estaban visiblemente incómodos. Algunos intentaron redirigir la conversación hacia mí, preguntándome sobre mi ascenso, felicitándome, pero mi padre seguía desviando la atención hacia Lauren. «Lauren, cuéntale a todos sobre tu primera semana. ¿Cuál es la cosa más importante que has aprendido hasta ahora?»
Oh, deberíamos turnarnos para compartir consejos para Lauren mientras comienza su carrera. No podía creer lo que estaba escuchando. Nadie tenía nada que decir. ¿Qué podían decir? ¿Buen trabajo por presentarte al trabajo todos los días? La sala se sumió en un silencio incómodo, con el único sonido del leve tintineo de los cubiertos mientras la gente se removía inquieta en sus asientos. Lauren intentó seguir el juego, pero era evidente que también percibía la incomodidad. Las sonrisas forzadas, los aplausos a medias, era obvio que a nadie le importaba. Me quedé sentada viendo cómo se desarrollaba todo, esperando a que mi padre se diera cuenta de su error de cálculo, pero permaneció completamente ajeno, todavía insistiendo en la idea de que la pequeña victoria de Lauren era tan importante como mis años de esfuerzo. En un momento, mi mejor amiga se inclinó y susurró: «Esta es la cosa más ridícula que he visto jamás. ¿Quieres que nos vayamos?» Estaba tentada. Cada segundo que pasaba hacía más difícil quedarme allí y fingir que estaba bien con lo que sucedía. Pero una parte de mí quería ver cómo se desarrollaba todo. Quería ver la cara de mi padre cuando finalmente se diera cuenta de que nadie compartía su absurdo punto de vista, así que me quedé, y observé cómo el gran plan de mi padre se desmoronaba lentamente bajo el peso de su propia ridiculez. Había esperado una reacción sincera y alegre de los invitados, tal vez incluso algunos discursos entusiastas sobre lo impresionante que era el logro de Lauren, pero en cambio, solo había silencio, un silencio incómodo y pesado. La gente se miraba entre sí, sin saber qué hacer incluso después de que él repitiera sus indicaciones varias veces. Algunos le dedicaron a Lauren asentimientos educados y un par de aplausos débiles. Pero nadie estaba realmente emocionado. Notaba que mis compañeros de trabajo estaban debatiendo si simplemente deberían marcharse. Pero eran demasiado educados para causar una escena. Incluso Lauren, que inicialmente se estaba regodeando con la atención, comenzó a moverse incómoda en su asiento. Podía ver la vergüenza en su rostro. Mi padre, sin embargo, seguía empeñado en que aquello funcionara. Intentó iniciar una conversación de nuevo, pidiéndole a Lauren que compartiera lo que había aprendido en su primer mes de trabajo. Ella parpadeó y murmuró algo genérico sobre la importancia de la puntualidad. Y que el trabajo en equipo era esencial. Otra pausa, más silencio. Mi mejor amiga murmuró por lo bajo: «Está describiendo literalmente el dorso de un manual de empleado». Tuve que morderme la mejilla para no reírme. Mi padre, que seguía sin captar la indirecta, se volvió hacia mi madre y la animó a decir unas palabras sobre el recorrido de Lauren. Mi madre, que había estado visiblemente furiosa todo ese tiempo, le lanzó una larga mirada fulminante antes de hablar. Dijo que era bueno que Lauren se estuviera adaptando a su trabajo, pero que esa noche se suponía que era sobre mí y mi ascenso. Un ascenso por el que había trabajado increíblemente duro. Luego, con el tono más punzante posible, añadió que los logros reales merecían un reconocimiento real. El significado detrás de sus palabras no podría haber sido más claro. Me sorprendió que se mantuviera callada durante tanto tiempo, pero mis colegas estaban conmigo, y sé que ella no quería avergonzarme. A diferencia de mi padre, ella era una madre de verdad. La cara de mi padre se ensombreció por un segundo, pero forzó una risita, agitando una mano con desdén. Dijo que no había necesidad de comparar logros, y que apoyarnos mutuamente era más importante que el reconocimiento personal. Fue entonces cuando finalmente perdí la paciencia. Me volví hacia él y le pregunté con calma por qué pensaba que estaba bien eclipsar mi celebración por algo tan insignificante como un mes en un trabajo de nivel inicial. Él se burló, diciendo que estaba exagerando y que debería ser lo suficientemente madura como para compartir el protagonismo. Le recordé que esto no era compartir. Esto era apropiarse. Mi celebración por el ascenso había sido planeada para mí. Mis amigos, mis compañeros de trabajo y mi familia estaban allí para celebrar algo por lo que había trabajado durante años. Y sin embargo, en cuanto tuvo la oportunidad, lo convirtió en un ridículo evento para Lauren, actuando como si hubiéramos logrado algo igualmente importante. Mi voz se mantuvo firme, pero la irritación era evidente. Le dije que había pasado años demostrando mi valía en mi campo, yendo más allá, ganándome este momento. Lauren llevaba presentándose al trabajo unas pocas semanas. Eso no era lo mismo, por mucho que él quisiera que lo fuera. Lauren parecía absolutamente mortificada a estas alturas. Era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo absurda que era la situación, y a diferencia de mi padre, no estaba empeñada en forzar las cosas. Mantuvo la cabeza baja jugueteando con el borde del mantel. Mi padre, sin embargo, seguía aferrado a sus delirios. Respondió que yo estaba siendo egoísta, que ya había tenido más que suficiente reconocimiento, y que no era gran cosa dejar que Lauren también tuviera algo de atención. Fue entonces cuando una de mis compañeras de trabajo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Era una mujer mayor, alguien a quien respetaba mucho, y no tenía paciencia para tonterías. Dijo sin rodeos que nadie había venido a celebrar un mes en un trabajo, y que era ridículo pretender lo contrario. Mi padre abrió la boca para discutir, pero ella continuó. Dijo que llevaba décadas en el mundo laboral, y que nunca ni una sola vez había visto a alguien organizar una fiesta simplemente por presentarse al trabajo durante un mes. Le preguntó a mi padre qué esperaba exactamente que dijera la gente. Felicidades por hacer lo mínimo indispensable. Vi que la expresión de mi padre se crispó ante eso, pero ella no había terminado.
Afirmó que en todos sus años, tampoco había visto a un padre esforzarse tanto por minimizar el éxito de su propia hija como en este caso. Que en cualquier situación normal, un padre estaría orgulloso y querría que su hija tuviera su momento, en lugar de intentar desesperadamente desviar el protagonismo. Luego se reclinó en su silla y añadió, pero bueno, esa es solo mi opinión. Mi padre parecía furioso, pero no podía decir nada. La sala ahora estaba completamente en su contra, e incluso Lauren no estaba de su lado. Me volví hacia ella y le pregunté si sabía de esto de antemano, y ella rápidamente negó con la cabeza y dijo que no tenía idea de que él iba a hacer esto. Dijo que pensaba que solo venía a celebrar mi ascenso, y que nunca había pedido nada de esto. Le creo. Lauren podía ser mimada, pero no era tonta, sabía que todo aquello era humillante. Murmuró que lo sentía mucho y luego se excusó discretamente para ir al baño. A estas alturas, el ambiente era tan incómodo que la gente comenzó a susurrar sobre irse. Mis amigos y compañeros de trabajo ya habían soportado suficiente de este desastre incómodo, y nadie estaba de humor para seguir fingiendo. Mi padre, viendo que la fiesta se desmoronaba, de repente se puso a la defensiva. Pasó de estar presumido a irritado en un instante, afirmando que esto no era su culpa. Me acusó de arruinar la noche por ser tan desagradecida y hacer un drama de nada. Tuve que reírme de eso. Le dije que su intento de secuestrar mi celebración ya había fracasado miserablemente. Nadie estaba impresionado. Nadie pensó que este era un momento conmovedor de apoyo. Se había avergonzado a sí mismo, y entonces le devolví sus propias palabras. Son las pequeñas victorias las que cuentan, ¿verdad? Bueno, yo diría que la pequeña victoria de esta noche es ver a todos darse cuenta de lo ridículo que está siendo. Ese fue el último clavo en el ataúd. En ese momento, la gente comenzó a marcharse. Mis amigos salieron primero, y mis compañeros de trabajo lo siguieron poco después. Mi mejor amiga me dio un abrazo antes de irse, murmurando que merecía mucho más que este desastre. Lauren finalmente regresó, con aspecto aún más avergonzado que antes, y simplemente recogió sus cosas en silencio antes de irse también. No le dirigió ni una palabra a mi padre. Y entonces finalmente, solo quedamos mi madre, mi padre y yo en la mesa. Él miró alrededor como si estuviera sorprendido de que las cosas hubieran resultado de esta manera, como si genuinamente no hubiera esperado que esto le explotara en la cara. Mi madre le lanzó una última mirada de desprecio, se levantó y dijo que ella también se iba. Se volvió hacia mí y me propuso ir a tomar unas copas a otro sitio, a algún lugar que no estuviera arruinado por estupideces. Acepté al instante, recogiendo mis cosas. Mientras salíamos, mi padre me llamó, todavía intentando hacerme la villana de todo esto. Gritó que era yo quien había hecho esto incómodo, que yo era egoísta, y que debería haberle seguido la corriente. Ni siquiera me molesté en responder, porque al final del día, no fui yo quien arruinó la noche. Fue él. Actualización 1. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de mensajes. Como era de esperar, la mayoría eran sobre el desastre de la noche anterior. Algunos eran de mis amigos preguntándome cómo estaba, y riéndose de lo dolorosamente incómodo que había sido todo. Otros eran de mis compañeros de trabajo, todavía incrédulos de que mi padre realmente hubiera intentado hacer pasar un aniversario de un mes en el trabajo como un logro digno de celebración. Pero por supuesto lo más destacado fueron los mensajes de mi padre. Aparentemente había pasado toda la noche rumiando su humillación, y ahora en lugar de reflexionar sobre su propio comportamiento, había decidido que todo era culpa mía. Su primer mensaje fue corto y pasivo-agresivo. Decía que le debía una disculpa a Lauren por avergonzarla delante de todos. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que casi vi mi cerebro. Lauren no estaba avergonzada por mi culpa. Estaba avergonzada porque él la había puesto en una posición imposible. La había preparado para ser el centro de atención por algo que no merecía reconocimiento. En el momento en que se dio cuenta deseó que la tierra se la tragara. Eso no era por mí. Era enteramente por él. Pero mi padre no había terminado. Sus siguientes mensajes eran largos párrafos sobre valores familiares y cómo yo había intentado eclipsar a Lauren por mezquindad. Ese realmente me hizo soltar una carcajada. Yo intenté eclipsarla. Toda la noche había sido planeada como una celebración por mi ascenso. El restaurante había sido reservado para mí. Mis amigos y compañeros de trabajo habían venido a celebrarme a mí. Y sin embargo, de alguna manera yo era la que intentaba robar el protagonismo. Era tan absurdo que ni siquiera sabía por dónde empezar a responder. Ignoré sus mensajes por el momento, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo desencadenaría una discusión. Pero, como era de esperar, mi silencio solo lo enfureció más. Una hora después, mi madre llamó. Sonaba exasperada y dijo que mi padre había estado despotricando toda la mañana sobre mi actitud. Ella también había ignorado sus llamadas y mensajes. Me preguntó si quería quedar para tomar un café y acepté inmediatamente. Necesitaba desahogarme. Cuando llegué a la cafetería, mi madre ya estaba allí bebiendo su café y negando con la cabeza. Me contó que él seguía convencido de que yo era la villana en todo este asunto. Y ahora estaba diciendo que yo había arruinado intencionadamente la noche montando una escena. Solté una risa sarcástica. Le dije que la noche estaba arruinada desde el momento en que él decidió convertir mi celebración en una especie de fiesta de consolación para Lauren.
No había hecho nada más que reaccionar a lo que ya era un desastre. Ella suspiró y dijo que estaba completamente de acuerdo conmigo, pero que papá nunca lo vería así. Él había construido esta imagen de sí mismo como el padre justo y solidario que alentaba a todos sus hijos por igual, y ahora que la gente lo había señalado por lo ridículo que había sido, estaba luchando por justificarse. Le pregunté si Lauren había dicho algo y ella negó con la cabeza. Lauren probablemente solo se está escondiendo esperando evitar las consecuencias. No me sorprendió. Lauren no era mala persona. Podía ser un poco consentida a veces, pero no era tan ilusa. Había estado tan avergonzada como todos los demás cuando mi padre trató de hacerla el centro de atención, aunque quizás lo disfrutara al principio. Aún así, estaba molesta. Le dije a mi madre que estaba cansada de este patrón. Cada vez que mi padre hacía algo ridículo, encontraba la manera de culparme en lugar de simplemente admitir que estaba equivocado. Y ahora quería que me disculpara por su propio error. Ella suspiró y dijo que no me culpaba por estar frustrada. Luego dio un sorbo a su café y dijo algo que me hizo reflexionar. Esto no es sobre tío Lauren. Nunca lo fue. Fruncí el ceño, sin entender al principio. Ella se inclinó hacia adelante y explicó que mi padre siempre había sido así. Siempre había necesitado controlar la narrativa para hacerse parecer el padre generoso y desinteresado que elevaba a todos. Dijo que la noche anterior había sido su momento. Lo había visto como una oportunidad para jugar a ser el héroe, para actuar como el padre solidario que se aseguraba de que ningún hijo se quedara atrás. Pero el problema era que había fabricado una situación donde eso ni siquiera era necesario. Él no estaba haciendo esto realmente por Lauren. Lo estaba haciendo por sí mismo. Eso me hizo detenerme a pensar. Tenía razón. Si realmente se hubiera preocupado por los sentimientos de Lauren, no la habría arrojado a una situación tan incómoda y humillante. No la habría obligado a actuar frente a mis invitados, luchando por inventar algo impresionante que decir cuando no había nada impresionante que compartir. No lo había hecho por ella. Lo había hecho por su propio ego. Y ahora que le había explotado en la cara estaba desesperado por reescribir la historia. No podía soportar el hecho de que la gente lo hubiera visto tal como era, que lo hubieran desenmascarado. Por eso estaba tan empeñado en culparme. Porque si yo era el problema, entonces él no lo era. Dejé escapar un suspiro profundo sintiéndome de repente agotada. Mi madre me dio unas palmaditas en la mano y me dijo que no tenía que responderle de inmediato. Dijo que eventualmente dejaría de dar vueltas al asunto. Pero hasta entonces, no tenía sentido tratar de razonar con él. Asentí y decidí que tenía razón. Pero justo cuando estaba a punto de guardar mi teléfono, apareció otro mensaje de mi padre. Simplemente decía: espero que estés feliz. Arruinaste tu propia celebración actuando como una mocosa egoísta. Lo miré por un momento, y luego dejé mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Miré a mi madre y dije: realmente no lo entiende, ¿verdad? Ella suspiró, y negó con la cabeza. No, y probablemente nunca lo hará. Exhalé bruscamente y respondí: entonces ese es su problema, no el mío. Actualización 2. Pasé el resto del día ignorando los mensajes de mi padre. Cada vez que veía su nombre aparecer en mi teléfono, sentía que mi presión arterial se disparaba. Pero en lugar de interactuar, me concentré en mí misma. Salí a dar un largo paseo, puse música a todo volumen en mis auriculares, e intenté despejar mi mente. Seguía repitiendo las palabras de mi madre en mi cabeza. ¿Cómo esto nunca fue realmente sobre mí o Lauren, sino sobre él? Tenía razón. No era la primera vez que hacía algo así. Tal vez no tan descarado, pero tenía la costumbre de desviar la atención cada vez que yo lograba algo, ya fuera menospreciándolo o convirtiéndolo en algo sobre otra persona. Recordé mi graduación universitaria. Mi padre apenas la había reconocido porque Lauren estaba luchando por aprobar sus clases en ese momento. Había dicho que yo debería ser considerada y no hacerla sentir mal. Luego estuvo la vez que conseguí mi primer trabajo. En lugar de felicitarme, había hablado sobre cómo Lauren todavía estaba descubriendo su camino, como si mi éxito fuera una amenaza para ella. Ahora, había conseguido un ascenso importante, algo por lo que había trabajado muy duro. Y él había decidido que Lauren, completando un mes en su trabajo, merecía la misma celebración. Luego, cuando todo explotó, yo era la culpable. No podía seguir así. No iba a seguir permitiendo que mi padre reescribiera la realidad para sentirse mejor. No iba a disculparme por esperar ser celebrada por derecho propio. Así que tomé una decisión. Había terminado de intentar que mi padre viera mi valía. Si él quería fingir que yo era la villana en esta historia, ese era su problema. No iba a gastar más energía demostrándome ante alguien que se negaba a reconocer mi esfuerzo. Esa noche, finalmente respondí a sus mensajes. Le dije que no iba a disculparme porque no tenía nada por qué disculparme. Dije que se había puesto en ridículo y, en lugar de asumir la responsabilidad, estaba arremetiendo contra mí para proteger su ego. Le dije que si no podía estar feliz por mí sin convertirlo en algo sobre Lauren, entonces tal vez sería mejor si simplemente dejara de fingir que le importaba en absoluto. Luego silencié el chat y me fui a dormir. A la mañana siguiente, me desperté con aún más mensajes de mi padre. Eran todavía más dramáticos que antes. Me llamó irrespetuosa y dijo que yo era egoísta más allá de toda creencia.
Dijo que claramente no me importaba la familia y que mi ego se había vuelto demasiado grande. ¿El mío o el suyo? Simplemente puse los ojos en blanco y borré los mensajes. Unas horas más tarde recibí una llamada de Lauren. Dudé antes de contestar, temiendo que tomara partido por mi padre, pero para mi sorpresa, sonaba avergonzada. Dijo que no me culpaba por lo que había sucedido y que deseaba que papá nunca hubiera hecho nada de eso. Admitió que se había sentido humillada cuando todos aplaudieron torpemente por ella, y que estaba frustrada porque nuestro padre ahora estaba convirtiendo esto en un desastre aún mayor. Le dije que agradecía sus palabras, pero también le pregunté por qué no había hablado antes. Ella suspiró y dijo que lo había intentado. Le había dicho a nuestro padre que no quería una fiesta, pero él había insistido, y ahora que había fracasado se estaba aferrando a su postura en lugar de simplemente admitir que estaba equivocado. Le pregunté si iba a decirle que dejara de culparme. Dudó antes de decir que lo intentaría, pero no estaba segura de si él la escucharía. Incluso Lauren sabía cómo salvar las apariencias. Le agradecí por llamar, pero en el fondo, ya sabía que no marcaría ninguna diferencia. Mi padre nunca admitía que estaba equivocado. Más tarde esa noche, mi padre decidió llevar las cosas un paso más allá. Como no estaba respondiendo a sus mensajes, envió un largo texto al chat grupal familiar. Habló sobre lo decepcionado que estaba conmigo, cómo había faltado el respeto a la familia, cómo le había dado la espalda a mi propia hermana por pura mezquindad. Me pintó como una persona fría y sin corazón que se negaba a celebrar los logros de los demás, ignorando completamente el hecho de que esta era mi celebración en primer lugar. Era tan ridículo que simplemente me reí. Pero lo mejor de todo es que nadie en la familia estaba de acuerdo con él. De hecho, la mayoría ignoró completamente su mensaje. Las únicas respuestas fueron de una de mis tías y un primo. Ambos enviaron vagos mensajes de «Vamos a calmarnos todos», claramente intentando mantenerse neutrales. Nadie salió a defenderlo, nadie me dijo que estaba equivocada porque todos lo sabían, todos sabían exactamente lo que había sucedido, o al menos habían oído hablar de ello. Y eso debió volver loco a mi padre. No iba a gastar más energía en estas tonterías. Y si mi padre quería seguir jugando a ser la víctima, entonces ese era su problema. Ya no tenía que seguir demostrando mi valía a alguien que se negaba a verme. Había pasado gran parte de mi vida esperando a que mi padre reconociera mi esfuerzo. Que me celebrara, de la manera en que celebraba a Lauren, pero nunca lo haría. No porque yo no fuera digna, sino porque él necesitaba seguir alimentando esta ridícula narrativa donde yo era el problema, y Lauren era la que necesitaba ser elevada. Y si esa era la historia que él quería contar, entonces perfecto. Simplemente no sería parte de ella nunca más. Actualización 3. Una semana después, Organic E con acento agudo, otra celebración, esta vez como debería haber sido desde el principio. No fue nada ostentoso, solo una agradable cena con amigos cercanos, algunos compañeros de trabajo y los miembros de la familia que realmente me habían apoyado. Mi madre vino por supuesto y también algunas de mis tías y primos, pero esta vez no hubo ningún secuestro de última hora, ni aplausos forzados incómodos, ni nadie tratando de convertir la noche en algo que no era. Solo yo, rodeada de personas que estaban genuinamente felices por mí. No había invitado a mi padre ni a Lauren. No por rencor, sino porque finalmente había comprendido algo importante. No les debía un lugar en mi felicidad. Si mi padre iba a seguir haciendo todo sobre Lauren, si iba a seguir encontrando formas de menospreciar mis logros, entonces ¿por qué debería seguir dándole la oportunidad? ¿Por qué debería seguir permitiéndole entrar en espacios destinados a celebrarme cuando todo lo que hacía era desviar la atención hacia otro lado? Estaba harta. A partir de ahora, iba a tratarlo como a esos parientes lejanos que apenas ves. Si coincidíamos en alguna reunión familiar, bien, sería cordial. Mantendría una conversación superficial si fuera necesario, pero ya no lo invitaría a formar parte de mi vida. No estaría en mis celebraciones. No estaría en mi rincón. Él había dejado muy claro dónde estaban sus prioridades, y yo no iba a seguir suplicando por un lugar en su lista. Ni siquiera iba a tener una gran conversación dramática al respecto. Sin peleas, sin ultimátums, sin largas explicaciones, solo un distanciamiento gradual, constante y silencioso. Si lo notaba, ese era su problema. Y si no lo notaba, mejor aún. Me sentía dueña de mi propia felicidad. Y mientras estaba allí sentada rodeada de personas que realmente querían estar ahí para mí, supe que había tomado la decisión correcta.